los 15 años sé que soy, sé que quiero. Me puse una meta y pienso llegar primero. Vencí mis miedos, mi ansiedad, pero ahora voy a tener que esperar. 18 años ya es hora de afrontarlo, pero nadie entiende de lo que estoy hablando. Mirar por otro lado hace todo más sencillo. Yo quiero tu apoyo, no la plata de tu bolsillo. Nada pasa, todo se retrasa y estamos seguros si no salimos de casa. Ya me cansé de siempre ser valiente, así que si no escuchan, hoy gritamos más fuerte. Impresionante lo que causa la ignorancia. ¿Cómo no vas a darle importancia a todos los que luchan por iguales oportunidades? Existen diferentes realidades individualistas. No se nace, se hace. Pero esto no se hace, se nace. ¿Cuántas personas no tuvieron oportunidad? Y yo solo canto para pedir igualdad. Que nada pasa y todo se retrasa. Y estamos seguros si no salimos de casa. Ya me cansé de siempre ser valiente. Así que si no escuchan, hoy gritamos más fuerte. Que nada pasa y todo se retrasa. Estamos seguros si no salimos de casa. Ya me cansé de siempre ser valiente, así que si no escuchan, hoy gritamos más fuerte. A veces esta vida me revienta la cabeza. Me caí 100 veces, vuelvo a caer en esta vuelta. Pero nunca me dobló un viento de costado, ni un mar de duda parcialmente huracanado. Me repito, soy fuerte y me lo creo de más. Yo me cargo el peso del mundo después. Nadie me quiere ayudar a cargar con la culpa de ser imperfectamente perfecto, de cargar infinitos defectos, de pensar que no soy suficiente y ser lo que pide la gente. Ser diferente se vuelve complicado, como un peso pesado, y simplemente humano soy, simplemente humano soy. Mente maquina y no olvido, pero soy distraído. Yo soy el fruto podrido. Nunca me voy del nido. Niño de mami con privilegio, bebé cuna de oro que fue a colegio. Inseguro, vicioso, además de eso. Yo subí bajo de peso. Mi crítica nunca es constructiva, es siempre negativa. Y si sigo abriendo heridas, yo sangraré mientras viva. Por eso respiro y prosigo a soltar. En mi historia la voy a contar. Yo soy simplemente humano, soy simplemente humano, soy. Que si gano, si pierdo, yo digo que no soy simplemente humano. Que si pibe, si piba, yo digo que no soy simplemente humano. Que si escribo y si digo lo que estoy pensando, si escribo solo imaginando, no sé, simplemente humano soy, simplemente humano soy. Ay, yo soy simplemente humano soy. Ay, yo soy simplemente humano. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Benja, por esta apertura artística preciosa de esta actividad que nos convoca el día de hoy. Benja Runco es compañero trans, militante referente del mundo artístico disidente. Muchas gracias nuevamente. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Disculpas. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. En el día de hoy nos encontramos para dar apertura a esta actividad que lleva por nombre Orgullo y Memoria, organizada en el marco del 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, y en el contexto de los 40 años de democracia ininterrumpida en Uruguay.
Agradecemos especialmente la presencia de autoridades del subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social, Federico Graña, representantes del cuerpo diplomático, legisladores y legisladoras, autoridades departamentales y locales, y señores y señoras representantes de partidos políticos. También agradecemos la presencia de representantes de organizaciones sociales y de varios colectivos LGBTIQ+ de nuestro país y a otras instituciones del Estado. También a la academia que está presente, que hay varios referentes que conocemos y siempre nos vienen acompañando. Y a todas las personas acá presentes que hacen posible y que van a hacer posible este espacio de reflexión y de celebración. El 28 de junio conmemora los disturbios ocurridos en el año 1969 en el bar Stonewall Inn de Nueva York, considerados el punto de partida del movimiento por los derechos LGBTIQ+. Aquella noche, personas de género diverso, muchas de ellas trans, racializadas y empobrecidas, se rebelaron contra la violencia policial y el hostigamiento sistemático. Desde entonces, esta fecha se ha transformado en un símbolo internacional de lucha, de resistencia y de visibilidad. Hoy, desde la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República, rendimos homenaje a 3 referentes cuya entrega y compromiso han sido fundamentales en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. Su activismo ha trascendido lo individual, convirtiéndose en faro para quienes buscan vivir en libertad y con dignidad, desde las calles hasta las instituciones. Su labor ha abierto caminos, derribando barreras y sembrando esperanza. Agradecemos profundamente su valentía, su constancia y su amor por la vida en todas sus formas. Sabemos que la democracia no se construye únicamente desde las instituciones. Se fortalece con la participación activa de quienes a lo largo del tiempo han luchado por ampliar derechos, visibilizar identidades y erradicar todo tipo de discriminación. Con orgullo y gratitud les damos la bienvenida a esta jornada de orgullo y memoria, convencidas y convencidos de que la defensa de los derechos humanos es una tarea colectiva, permanente y vital para fortalecer nuestra democracia. Muchas gracias. A continuación, le damos la palabra entonces a la secretaria de Derechos Humanos de Presidencia de la República, Colette Spinetti. Una tarea profundamente política y urgente: la defensa y ampliación de los derechos humanos en un contexto regional y global en el que asistimos a discursos de retroceso, negación y ataque de los derechos de las personas LGBTQI+. La Secretaría de Derechos Humanos, la cual me toca dirigir, es un organismo de alta significancia política. Es la materialización y compromiso asumido por los Estados desde 1993 en la Conferencia de Viena, donde Uruguay firmó y ratificó su compromiso de ser garante de los derechos humanos de las personas. Es un compromiso de Estado que quienes me antecedieron le han puesto un importante esfuerzo, generando condiciones indispensables para pasar del discurso a la acción. Porque esa es nuestra gran preocupación: cómo, finalizando estos 5 años, esta institucionalidad no solo esté más fortalecida, sino cómo el cumplimiento en tanto asesoría y responsable de monitorear al Estado puede mostrar resultados concretos como la vida de la gente que históricamente ha visto vulnerados sus derechos, haciendo cambios reales y tangibles. Este año celebramos 40 años de democracia ininterrumpida y sentimos que no hay democracia si todavía colectivos de nuestro país aún
encuentran un importante rezago en la estructura de oportunidades, en el trato, viviendo diferentes formas de discriminación, desigualdad y violencia. Desde la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República reafirmamos con convicción nuestro compromiso con una política pública centrada en las personas, en su dignidad y en sus derechos. Un compromiso que no es retórico ni declarativo, es un ejercicio cotidiano que asumimos con responsabilidad desde el rol rector que nos fue encomendado y que exige firmeza, presencia institucional y coherencia política. Hoy rendimos homenajes a quienes han sido y siguen siendo pilares fundamentales en la construcción de una sociedad más justa y libre. A las personas y referentes del colectivo LGBTQI+, que enfrentaron la exclusión, la discriminación y la violencia, que resistieron cuando no había leyes, ni espacios ni reconocimiento institucional, que con valentía abrieron caminos, transformaron sentidos y ampliaron el horizonte de lo posible. Gracias por darnos esa esperanza, gracias por ese fuego de lucha. Nada de casual tiene que hoy, en el marco del Día del Orgullo LGBTQI+, con el colectivo al que orgullosamente pertenezco, hagamos el lanzamiento oficial de nuestras líneas de acción para este quinquenio, desde un enfoque interseccional, ya que responsablemente abordaremos otras dimensiones que se encuentran postergadas, lo étnico-racial, la discapacidad, el género, la pobreza, entre otras. Hablamos en clave de proceso y entendemos que necesitamos dar un salto cualitativo, por lo que entendimos que se hacía necesario darle un sentido estratégico, claro, por lo tanto, sistémico. Para eso le voy a dar nuevamente la palabra a la compañera Lourdes Rieiro, que es la referente en nuestra Secretaría del Trabajo con la Comunidad LGBTQI+. Muchas gracias, Colette. Bueno, un poco en la línea de lo que planteaba Colette, la idea ahora es compartir con ustedes cuáles van a ser las líneas estratégicas del área LGBTIQ+ de la Secretaría. Desde la Secretaría entendemos que ejercer la rectoría en derechos humanos implica mucho más que acompañar y articular acciones. Significa también marcar un rumbo, definir prioridades claras. En este marco, desde esta área, hemos establecido líneas estratégicas que guían nuestro trabajo para garantizar derechos reales y efectivos, para que las personas LGBTIQ+ puedan acceder a sus derechos de forma real y efectiva, y que podamos avanzar hacia un Estado más democrático, integrador y cercano. Voy a pasar a describir cada una de las líneas muy brevemente, porque daría cada una para hablar un montón. Podemos empezar en principio por el fortalecimiento del marco normativo. Nosotros como Secretaría de Derechos Humanos entendemos que es necesario impulsar revisiones y reformas legales que aseguran la protección real y efectiva para las personas LGBTIQ+ de nuestro país. En segundo lugar, el fortalecimiento institucional. Entendemos que no hay derechos garantizados sin funcionariado sensible, sin funcionariado público, sensible, capacitado, informado, que accedan a los protocolos, pero también que cumplan con los protocolos de forma clara. También entendemos que no hay un fortalecimiento institucional si no hablamos de instituciones que actúen con perspectiva de género y de género diverso. Eso es esencial para nosotras. Por otro lado, queremos hacer referencia a la articulación interinstitucional e intersectorial. Eso es fundamental, poder dialogar entre las instituciones y con los distintos niveles del Estado. Por otro lado, la incorporación del enfoque interseccional en todas las políticas públicas. Para nosotras esto es esencial. La interseccionalidad como una herramienta fundamental para garantizar que las políticas públicas respondan de manera integral
a las diversas formas de desigualdad que atraviesan las personas. Implica tener en cuenta, desde el diseño hasta la evaluación de las políticas públicas, todo el proceso de creación, de diseño, evaluación, de monitoreo de las políticas. Y poder evaluar, poder pensar, poder estar atentas a cómo estos factores se combinan, como el género, muy en sintonía de lo que planteaba hoy Colette, ¿no? El género, la ascendencia étnico-racial, la orientación sexual, la identidad de género, la situación de discapacidad, la edad, la condición socioeconómica, son todas variables que tenemos que tener en cuenta a la hora de poder pensar políticas públicas. Justamente para no reproducir y no profundizar exclusiones existentes. Otro de los puntos es el monitoreo y la evaluación de estas políticas, en sintonía de lo que se planteaba anteriormente. Incorporar datos estadísticos cualitativos y cuantitativos y mecanismos de seguimiento que nos permitan revisar, ajustar y mejorar continuamente nuestras políticas. El acceso a la justicia y los mecanismos de reparación. Fundamental a tener en cuenta también. Garantizar respuestas oportunas, respuestas sensibles y con enfoques de derechos humanos frente a las vulneraciones. Por otro lado, la participación y el diálogo social. Para nosotras esto es esencial también. Esto significa la generación de espacios de construcción colectiva con las organizaciones de la sociedad civil y con referentes del movimiento LGBTIQ+ de nuestro país. Y esto muy en sintonía también dentro de las áreas de la cual se viene trabajando la Secretaría, que se denomina En cada territorio más derechos, que es donde se trabaja justamente la descentralización de la Secretaría. Otro de los puntos es la sensibilización y la educación pública. Trabajamos para transformar, necesariamente tenemos que trabajar para transformar el imaginario social. Eso significa promover una cultura del respeto, donde ninguna persona sea violentada o sea excluida por su orientación sexual o su identidad de género. Y finalmente, alianzas y cooperación internacional, otro de los puntos que nos parecía esenciales para poder compartir con todas ustedes. La Secretaría de Derechos Humanos pretende promover alianzas con organismos internacionales, agencias multilaterales y mecanismos regionales comprometidos con la igualdad y la inclusión de las personas LGBTIQ+. Estas articulaciones nos van a permitir fortalecer capacidades, intercambiar buenas prácticas y alinear justamente nuestras acciones con los estándares regionales e internacionales en derechos humanos. Estas líneas estratégicas funcionan como nuestra hoja de ruta, como una herramienta concreta para avanzar hacia un Estado que defienda y garantice los derechos humanos, con liderazgo, con compromiso y coherencia. Y para ello, en realidad ya venimos teniendo muchas reuniones, que las cuales seguiremos trabajando con las distintas dimensiones. Venimos teniendo reuniones con ACE, con la ANEP, con el Ministerio de Vivienda, con el Ministerio de Desarrollo Social también, con la Oficina Nacional de Servicio Civil. Y bueno, así que tenemos como muchísimos desafíos para seguir construyendo juntos y juntas. Muchas gracias. Entonces, avanzar hacia un Estado más justo, solidario e inclusivo implica más que buenas intenciones. Requiere políticas públicas con planificación, presupuesto y evaluación, pero sobre todo requiere una voluntad política clara, porque desde el gobierno no miramos para el otro lado, ponemos el cuerpo, el compromiso y la institucionalidad al servicio de los derechos humanos. Y eso es lo que yo siempre hablo con cada organización, que nos reunimos con cada persona. La idea, por lo menos es mi mirada, somos empleados y empleadas de la ciudadanía, por lo cual debemos de rendir cuenta de lo que hacemos y debemos de trabajar para ellos, ellas y ellas. La Secretaría de Derechos Humanos propone que en el marco de las prioridades de gobierno que aboca a la construcción de un sistema integrado de derechos humanos para el Estado uruguayo. Esta es la nueva propuesta que tenemos, donde estamos trabajando hacia un sistema integrado de derechos humanos. Es indispensable la articulación y la conexión de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, impulsar una institucionalidad fortalecida con recursos materiales y técnicos,
la construcción de un observatorio de derechos humanos que a partir de los datos estadísticos, cuantitativos y cualitativos producidos se implemente no solo políticas adecuadas, sino un sistema de indicadores que nos permitan medir en todas las etapas del diseño de las políticas públicas, pero por sobre todo los resultados e impacto en las poblaciones que ven vulnerados sus derechos. Como siempre digo, si lo que hacemos no le llega a la persona, entonces no hicimos el trabajo bien. Eso me lo digo a mí misma, no es que esté diciéndoselo a los demás, pero me lo digo a mí misma, para eso estamos. Diseñar una agenda legislativa que analice, modifique y actualice la normativa regional, internacional y nacional existente vinculada a dichas poblaciones, que se diseñen procedimientos, protocolos de actuación, guías y todas las herramientas que sean necesarias para el alcance de los resultados, que por sobre todas las cosas actuamos como un Estado eficaz, como eficiente, por lo que la articulación entre todos quienes estamos involucrados en tanto responsables de las tomas de decisiones, coordinemos nuestras acciones de acuerdo a nuestras rectorías y competencias, que tengamos un funcionamiento capacitado y sensibilizado en dimensiones que se han incorporado a la agenda de los gobiernos recientes. He dejado para el final, y no por ser menor, el rol de nuestro diálogo privilegiando a la sociedad civil organizada, como de la academia experta en estos temas. Entendemos central reconocer en los movimientos el conocimiento acumulado a través de su lucha incansable, poniendo el cuerpo y su saber experto al servicio de estas causas. Fue en la calle que ganamos nuestros logros, pero también fue en los espacios de incidencia intelectual y política que se construyó el conocimiento riguroso que dio la argumentación para que hoy estemos sentados y sentadas aquí. En esa visión de proceso que hoy decimos, no podemos hablar de generar un sistema integrado de derechos humanos sin hacer un fuerte énfasis en lo que mi equipo me ha sentido decir durante estos 100 días, lo que les he transmitido a cada uno de mis colegas, cada una de mis colegas de los organismos. No llegamos a estos espacios a responder a las demandas por mail o derivar a las personas al vacío institucional. No desde este gobierno, no desde mi mandato. No creamos una democracia que excluye, lo decimos con claridad. No hay un desarrollo posible sin igualdad y no hay igualdad si no reconocemos, protegemos y celebramos la diversidad como una riqueza de nuestra sociedad. Por eso desde la Secretaría reafirmamos el compromiso de seguir acompañando, defendiendo y profundizando los derechos conquistados y de asumir las batallas que aún están pendientes, con la certeza de que los derechos no se congelan ni se relativizan, se ejercen, se amplían, se protegen colectivamente. Gracias por ser memoria viva, por ser fuerza de cambio y por inspirar cada paso que damos. Gracias por hoy estar acá. Gracias por esa lucha que emprendieron a todo riesgo. Y como siempre digo y lo digo públicamente, si hoy estoy acá, gran parte es gracias a ustedes. Porque si no, hoy no estaríamos acá. Hoy no tendríamos cambio de nombre y género. Hoy no tendríamos tanta cosa. Gracias por arriesgar sus cuerpos, sus cuerpas, su cabeza, su salud mental, su vida. Gracias y en ustedes
gracias a todas las compañeras que hoy no están, gracias a todos los compañeros que hoy no están y gracias también a quienes están y hoy no están acá, pero que iremos reconociendo a lo largo de estos 5 años, porque como yo digo, los homenajes hay que hacerlos en vida. Muchas gracias. Bueno, y ahora sí le vamos a dar paso al homenaje específicamente. Vamos a hacer un reconocimiento especial a quienes han sido luces en esta lucha por los derechos LGBTIQ+ en nuestro país. Es un honor estar acá compartiendo esta instancia y en su honor hemos preparado estas estatuillas que están ahí, ya las van a ver, que llevan una llama, símbolo de fuerza, de pasión, de esa resistencia que nunca se apaga. Cada llama representa lo que ustedes sostienen y que no solo iluminó el camino, sino que también se convirtió en antorcha que guía a generaciones que hoy y mañana seguirán construyendo un país más justo, diverso y respetuoso. Por eso, en estos presentes grabados va a estar el mensaje «Gracias por convertir tu lucha en bandera de libertad». Recibir este homenaje también es recibir el compromiso de esta Secretaría. El compromiso de seguir acompañando, de seguir defendiendo, promoviendo los derechos conquistados y las batallas que aún tenemos por delante. Es recibir ese fuego, esa llama de resistencia y esperanza que nos une, que nos inspira a construir un día a día y un Uruguay más justo, igualitario y libre. Entonces, a continuación, vamos a pasar a presentar a la primera persona homenajeada, que es Diana Mines. Diana, por motivos de salud, no nos está acompañando, pero nos dejó un mensajito. Yo antes la voy a presentar, pero después vamos a compartir un mensajito que nos envió para que podamos transmitir en la instancia de hoy. Diana Mines es fotógrafa, curadora, docente, artista plástica, feminista y fue integrante de Amnistía Internacional Uruguay. Obtuvo en el año 2010 el Premio Figari a la Trayectoria, fue declarada ciudadana ilustre en el año 2022 por la Intendencia de Montevideo y en el año 2024 obtuvo la medalla de Elmira Agustini. Es referente internacional de la fotografía uruguaya, es una destacada activista y defensora de los derechos LGBTIQ+. Junto a Fernando Frontán fundaron el Grupo Diversidad, además, importante a destacar, que también nos está acompañando en el día de hoy. Entonces ahora sí, vamos a dar paso al audio, por favor. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Diana Mines y como activista que fui durante muchos años y como testimonio de ese activismo que he dado a activistas de las generaciones actuales, quiero agradecerles este homenaje que se nos está haciendo a la generación, digamos, que rompió el hielo, ¿no? Así que a todas las personas allí presentes, mi saludo, a las personas activistas que están allí, de las distintas comunidades que integran el colectivo LGBT y a las autoridades de Presidencia de la República y de la Secretaría de Derechos Humanos, en particular a Colette, que prácticamente está estrenando su función como representante de la diversidad sexual en esa secretaría. Mi esperanza era poder haberlas acompañado, pero problemas de salud que ya vengo llevando desde hace años con mis piernas, ahora se agravaron por este resfrío que se habrán dado cuenta que tengo, que no me permite apenas hablar, pero creo que era mi obligación y es además mi placer de saludarles y de agradecerles la invitación
y de recordar, quizás seguramente lo hagan mejor que yo, las personas que están allí, Fernando Frontani, desconozco, no los estoy pudiendo ver, pero cada comunidad, cada micro comunidad dentro de la gran comunidad de la diversidad sexual va a saber exponer allí las dificultades que todavía están pendientes. Uruguay abunda en leyes muchas veces pioneras en el mundo, pero tenemos una enorme dificultad para llevarlas a la práctica, tanto desde las autoridades que tienen la incumbencia de ocuparse de eso, las autoridades judiciales, las autoridades policiales en los casos en que se produce violencia por género, por odio al género y a la orientación y a la identidad sexual, pero también por la propia comunidad que muchas veces desconoce los derechos que tiene o teme invocarlos por las consecuencias que a su vez eso puede tener en sus trabajos, en su familia y en su vida personal. Queda mucho camino por recorrer. Lo que se logró a pulmón. Nada sale de un repollo. No se produjo un sí unánime al matrimonio igualitario sin que hubieran pasado previamente muchas instancias de diálogo, no solo a nivel parlamentario, sino por la gente del día a día. Nuestra generación hizo marchas desde los primeros años 90 con poca asistencia. No tuvimos en ese momento más que el respaldo de algunas personas políticas individuales, como el caso creo más relevante de la entonces diputada Margarita Perkovich, pero hacíamos lo posible para acercarnos a la gente, ya que la gente tenía dificultades para acercarse a nosotros. Participamos en cada instancia que se nos permitió de los medios de comunicación para hablar, para aclarar, para explicar por qué teníamos que tener una participación libre y solidaria con toda la sociedad y no ser ocultados como una vergüenza para la familia y para nosotros mismos. Costó muchísimo. En la época en que venía poca gente a las marchas, decidimos hacer una caravana previa. Alquilábamos de nuestro bolsillo, porque nuestra generación no recibió un peso de la cooperación internacional, y alquilábamos camiones, llevábamos los autos que podíamos reunir, nuestras banderas del arco iris, y recorríamos barrios de Montevideo durante la tarde, preguntando cuando veíamos gente agolpada en una esquina, en una feria, en una circunstancia totalmente cotidiana, para hablar y para comentar. Levantamos firmas con mesitas puestas en una feria o en el atrio de la Intendencia. Recogimos 5.000 adhesiones de personas de a pie que ponían, además de su nombre completo, su cédula de identidad, y que se mostraban favorables a que tuviéramos leyes equiparadoras. Eso creo que fue allanando el camino y creó una conciencia pública favorable a las leyes que después fueron aprobadas.
a todas mis compañeras y compañeros, a la Asociación de Lesbianas Uruguayas, al Encuentro Ecuménico para la Liberación de las Minorías Sexuales, a mis compañeros y compañeras del grupo Diversidad. Disculpen si... Perdón que se cortó, no sé si es viable por lo menos terminar la frase. Disculpen que no puedo estar allí con ustedes, con las hermanitas de la Perpetua Indulgencia, con los compañeros de la biblioteca LGBT, con toda la gente que nos acompañó en esa lucha, con chicos, adolescentes que nos escribían a una casilla de correo y nos contaban lo que eran sus peripecias, sobre todo en ciudades del interior. Tendríamos mucho, mucho para contar. Gracias a todos, a todas, y que tengan una buena reunión hoy. Hagan de cuenta que estoy con ustedes en presencia. Gracias. Bueno, quiero decirles que Diana nos está siguiendo por streaming, así que le mandamos un fuerte abrazo, pronta recuperación y gracias, Diana, por tus palabras, por compartir todo esto que siempre nos compartís, que sos una persona sumamente generosa y siempre estás ahí apoyando. Por supuesto que le vamos a hacer llegar a Diana desde la Secretaría la estatuilla. Continuando entonces con los homenajes, ahora vamos a seguir con Fernando. Fernando Frontán es un referente destacado de la defensa de los derechos LGBTIQ+, reconocido internacionalmente con el Premio UNESCO de Promotor de la Paz, otorgado en México. Esta distinción celebra su compromiso en la construcción de sociedades más justas y pacíficas. En nuestro país, su valioso labor también fue reconocido con el título de Ciudadano Ilustre en Montevideo en el año 2022. Como activista, autor y panelista de varios programas de televisión, su voz ha sido fundamental para visibilizar derechos y promover el respeto. Muchas gracias, Fernando, por estar acá y vamos a convocar a la compañera de la Secretaría de Derechos Humanos, a Luján Rodríguez, para que haga entrega de la estatuilla. Fernando, te damos la palabra. Sí, es que si no me la daban, la tomaba. O sea, no... Ay, gracias, me siento como un toro de la feria rural. Es el momento... Llegaron las cocardas. Gracias a la Secretaría, gracias a Presidencia, gracias... muchas veces yo a lo largo de todos estos 30 y pico de años de militancia, en los últimos años he comenzado, que me ha invitado a conversar o participar de los actos, siempre me gusta empezar con la frase "yo tuve un sueño y en ese sueño estabas vos". Y esa frase que acuña de alguna la experiencia de tantos años de salir a la calle y sentir que no había respuesta, porque había miedo, porque éramos locos, porque en aquel tiempo romper con los esquemas, alguien lo tenía que hacer. Yo venía con muchos años de vivir en el armario, me asumí tarde, a los 28, no quiere decir que no lo supiera ni que no lo hubiera actuado, pero poder vivir en paz conmigo me llevó un largo tiempo, y una vez que salí del armario fue como si una presa hubiera roto, un río hubiera roto la presa, y aquello fue un vendaval, porque salí del armario en el trabajo, me echaron, por supuesto, les hice un pasacalle, me enfrenté al colegio y le dije no a la discriminación de docentes homosexuales en el Clara Jackson de Heber, que era aquel colegio, y dije el nombre otra vez, pero no, en aquel momento era difícil, sospecho para todo el mundo, lo que estábamos planteando. De ahí me llevaron derechito
me hicieron activista. Yo les tengo que agradecer a las monjas, eso porque me hicieron activista. Y llegué como con el enojo contra mí mismo de no haber podido consolidar la libertad interior y con la responsabilidad ética de tener el privilegio de poder hablar. Entonces, mi primera organización fue Homosexuales Unidos. Cuando yo llego al movimiento se estaba organizando la segunda marcha, no estuve en la primera, y entonces ya de Guan fui y de cara limpia, porque antes, en aquel momento íbamos a las marchas y muchos iban de cara cubierta porque eso tenía un costo, aparte del frío. Era terrible. Y aparte nosotros pedíamos había que pedir permiso para hacer las marchas. Hasta el 97 pedimos permiso, después lo mandamos a cagar. Pero pedíamos permiso y queríamos marchar desde la universidad al gaucho, o sea, desde la academia a la tradición, o desde la academia a la libertad, y nos mandaban del obelisco a la universidad. Imagínense, en 28 de junio, en frío, marchar desde el obelisco. Aparte veníamos con todas las paranoias de la dictadura y de los canas. Entonces, el miedo era, estamos en el obelisco. Te acordarás de eso, Karina. Digo, teníamos rutas de salida en caso de que quisieran, como si fuéramos muchos, ¿no? En caso de que nos quisieran embolar las chanchitas, ¿por dónde escapamos? ¿Por dónde rajamos? ¿Cuáles son las rutas de escape? Y teníamos más rutas de escape que marcha. No, en serio. Y hasta que, bueno, obviamente fuimos metiéndole color. La primera vez que hubo una bandera de esas preciosas que ahora todas eran chiquititas, fuimos a comprar una bandera del cooperativismo y le sacamos la del centro, mi suegra la cosió y marchamos con la primer banderita, chiquitita era, pero era la única que tenía colores y un camión. Que cuento esta anécdota del camión porque nos sirvió primero para llevar a Gloria Meneses, que ya estaba muy viejita, pero venía con su moñito. Gloria Meneses, para quienes no conocen, fue la primer activista, podemos decir, trans en el Uruguay, que jugó su vida por acompañar a las chicas trans de entonces. Entonces conseguimos el camión, juntamos la plata y todo para el camión con bocina, íbamos a tener bocina, las azúcar morenos y todo, dice, todo se vive una vez, solo se vive una vez, era algo. Pero ¿qué pasó? No conseguíamos quien nos quisiera. Y cuando íbamos y decíamos que para qué era y quién era, nadie agarraba viaje. Tuve una compañera militante del cooperativismo, nos dice, no, mi marido tiene un camión de transporte, lo llevamos. Cuando vino a la sede de Homosexuales Unidos allá en Magallanes, en Venezuela y Magallanes, y vio que empezamos a salir todas montadas, las chicas y todo, dijo, no, yo acá no voy, le digo, no, vos acá te quedás. Y nos dice, lo arreglamos con 10 litros de vino y está. Lo que sé es que teníamos que irnos al obelisco y terminamos saliendo por Agraciada, fuimos hasta 18 con el camión parlante de las azúcar moreno, y nada, más que las banderas y los pueda sacar. Entonces, cuando llegamos a la marcha, para empezar la marcha, le dimos la vuelta al obelisco y arrancamos la marcha como pudimos, ¿no? ¿Cuál era el deseo de aquel entonces? Una sociedad mejor, un Estado mejor, un espacio donde pudiéramos ser libres. Y cuando digo la libertad, no es la libertad de la calle, pues ya la teníamos, podíamos caminar, podíamos marchar, podíamos en realidad nos tocaban bocina los ómnibus que salían de vuelta de Montevideo, de la Ciudad Vieja, de los trabajos del centro, hacia el norte o hacia el este o al oeste. Entonces nos agarramos todo por 18 de julio, nosotros vimos de una franca. Era aparte bien gracioso, porque siempre nos peleamos desde chiquititos. Iba homosexual, adelante el movimiento de integración homosexual gritando parejas legales para homosexuales, y atrás veníamos los de Achú que decíamos parejas ilegales para homosexuales. O sea, esa cuestión de poner el cuerpo. Y es un elemento que tomo, que creo que es muy importante reconocer y valorar. Después, me acuerdo de los tiempos de antes que nosotros, bueno, siempre hay una fantasía que tenemos la gente cuando llega a un movimiento LGBTIQ. Llegué yo, comienza todo. La raraira. Antes llegaron otros.
A mí me pasó, porque claro, como yo venía y iba de cara libre y no sé cuánto, llegué yo y empiezan, no, mi hijo, antes tuvo Fundación Scorpio en el 84. Fíjense en que no los reconocemos, pero Fundación Scorpio y Gustavo Rey, que era tenía un programa de radio en la noche en Océano, y les dio un espacio una vez a la semana para que Fundación Scorpio hablara sobre temas de homosexualidad. Imagínense en escuchar en la radio, nosotros nos juntábamos en el 86, 87, 88 a escuchar los miércoles que alguien iba a hablar algo de nosotros que estábamos adentro de todos los armarios y trancados con doble llave, ¿no? Esa gente hizo cosas, hicieron en los boliches, empezaron a ver una movida interesante, punto de encuentro. Ahora tenemos celulares y no sé cuánto, pero antes empezamos desde el martes a pensar cómo nos íbamos a vestir para ir a Controversio, para ir a Metrópolis. Era como todo un acontecimiento que terminaba el viernes, sábado y domingo, ¿no? De ahí la calle. Y no más virtudes pintadas con alfileres, mariposas volando, una frase icónica de un gran activista, Gabriel Asunción, mariposas volando, que también fue un activista que hacía acting en los boliches y todo eso, un increíble tipo. Pero no puedo dejar de nombrar a Ana Martínez, La Cota, esas reuniones en HU, que nos sentábamos los viernes de noche, fumando algunos un porro, así, aquella cosa lúgubre, a discutir sobre temas, encontrar pensamiento político, generar pensamiento político sobre los mensajes, ¿no? Y entonces traían diarios y leíamos noticias. Pederasta pasivo muere no sé dónde. Y entonces empezar a leer entre líneas y a discutir y a formarnos. De ahí estoy hablando de ahí a la salida en la primer concentración, a la primer marcha, segunda, tercera, hasta el 97 que nos dijimos, se acabó. No es posible la igualdad sin visibilidad y ahí había que ponerle la cara. Diana y yo en realidad salimos en el reloj y después de eso tuvimos ahí una movida importante. Pero igual fue mucho tiempo. Recién las primeras leyes en el 2000. Empezó el proceso legislativo en el 2000. Antes íbamos al Parlamento, golpeábamos las puertas, nos cerraban. Hasta que en el 2000, y hay que ser justo, en el gobierno de Jorge Valle, bien gracioso porque Jorge Valle se mandó un color de él impresionante en unas declaraciones que hizo en el New York Times que le costaron prácticamente la vida política en Europa. Hizo declaraciones como que la homosexualidad era una enfermedad. Fíjense en el 2000, que ya estábamos bastante avanzados, largar esas declaraciones. Se le costó que cuando fue a Francia no le dieron el ciudadano la llave de la ciudad, tampoco se la dieron en Berlín, porque los dos precisamente gobernadores tanto de París como de Berlín le hicieron la cruz, porque aparte nosotros le hicimos la cruz antes, hicimos una movida internacional increíble que el fax de la Presidencia de la República quedó taponeado de tantas declaraciones en contra. Eso fue avanzando y fue avanzando y fue avanzando, fuimos caminando y fuimos dialogando, había que salir de los armarios intelectuales y meternos en la política sin dejar el lugar que tiene la sociedad civil en la política. Una pata importante, ¿no? Qué bárbaro la política profesional, qué bárbaro que los estados, pero antes, ahí tiene que haber una sociedad civil organizada. No teníamos gentes para presionar, por tanto lo nuestro era mucho más como virtual, mail, no sé cuánto, y movida política. Hacer política en la calle. ¿Cómo? Bueno, cualquier huesito servía. Teníamos muy buena relación con la prensa. Recuerdo así cosas como las declaraciones de Monseñor Cotuño, que por un pelín no lo hicimos caer para que nos mandó a vivir a la Martín García.
yo creo que no tenían noción de demográficamente lo que estaba haciendo con sus declaraciones, porque la Martín García nos daba ni para el cuarto de la marcha, pero allá nos mandó y ahí lo llevamos. Y tuvimos a eso, se salvó en el Anca un piojo porque cuando el decreto de la ley de modificación del artículo 149 del Código Penal lo salvó por 3 días o 4. Después Fossati, el director técnico de la selección de fútbol, que también se mandó declaraciones que nadie lo invitó a decir una estupidez, pero la dijo. En medio de la revista Sabo Show, que cumplía 25 años, y él le hace una pregunta: ¿aceptaría homosexuales en la selección? Dice: no, el fútbol es para hombres. De eso solo le armamos un escándalo que terminó con una sentencia penal donde se le obligaba, en función del artículo 149, a pedir disculpas públicamente a través de los medios. No tuvo mejor idea que invitarme a tener una charla en el Belmont House para pedir disculpas, no sé cuánto, y era secreta la charla. Yo llamé inmediatamente a toda la prensa, terminamos la charla, salimos y ahí estábamos Fossati y yo. Pero al otro día los diarios decían: Frontán y Fossati resolvieron los conflictos con un té en el Belmont House. En el Belmont House estaba concentrada la selección. Pero bueno, acá está Sempol, que ha investigado sobre esas cosas, sabe bien cómo todo el sustrato que hay. ¿Qué quiero seguir diciendo con todo esto? Los sueños mueven. Y hay que seguir luchando por esos sueños. No importan los recursos. Los recursos somos las personas. Y ahí está la grandeza de esta historia. Ahora, cuando empezaron a hablar de la llamita, inmediatamente me vino el cuento de Galeano sobre el mundo, los fueguitos, ¿no? Vete a lo alto y mira, y ¿qué vas a ver? Y que es un llano lleno de fueguitos. Hay fueguitos rebeldes, fueguitos duros, fueguitos peleadores, fueguitos tiernos, fueguitos. Eso es lo que hemos hecho, fueguito. Mucho fueguito. Gracias porque estés aquí, Colette, en esta institución. Creo que es un honor que una compañera trans esté en un orden ejecutivo desarrollando una secretaría como es la de Derechos Humanos, pero por sobre todas las cosas, hechos. Nuestra gente no se arregla con discursos. Nuestros dolores ya los pagamos. Ahora, a mejorar la calidad de vida, seguir luchando, y aunque la semana rural es en septiembre, la cocarda está buena, pero la calle sigue. La vida, seguimos en la vida. Con esta mujer hemos caminado juntos durante muchísimos años, y admiro tu gran trabajo, todo lo que nos has dado, tanto como Diana, con quien también peleamos batallas, pero a nosotros nos tocó esas batallas. Ahora hay otras batallas. No sé si batallas, pero por lo menos desafíos. Está muy bélico el mundo como para hablar de batallas. Creo que necesitamos la llama de esta diversidad hermosa que cada vez se vuelve más colorida, y necesitamos que esa diversidad aporte. Gracias por estar, nos representás, y de alguna manera el desafío que tiene la comunidad se ve desafiado en tu trabajo, así que estaremos para sostenerlo. Bueno, y finalmente vamos a homenajear a Karina Pankiewicz, una de las líderes más importantes en la lucha de los derechos por las personas trans en Uruguay y en América Latina.
presidenta de ATRU, Asociación Trans del Uruguay, integrante de la red LACTrans, que agrupa organizaciones trans de América Latina y del Caribe, y la primera mujer trans declarada ciudadana ilustre por la Intendencia de Montevideo en el año 2019. Karina representa el compromiso, la resistencia, la inspiración de toda una comunidad. Su trayectoria es testimonio vivo de la fuerza transformadora y de la militancia comprometida. Vamos a convocar ahora al compañero de la Secretaría de Derechos Humanos, a Tomás Bertón, para que le haga entrega de la estatuilla. Karina, te damos la palabra. Hola, buenas noches a todas, todos y todes. Ya Frontán es un referente, él habla mucho más que yo, por eso siempre le dejo que le den la palabra a él primero. Pero mi agradecimiento en especial en esta noche es al reconocimiento de esta lucha, de esta trayectoria de tantos años. Ahora recordamos. Les voy a contar una infidencia. Este tapado que ustedes ven que tengo puesto fue el segundo tapado que usé en la segunda marcha en el año 94. Y el primero fue en el 93. Y hoy ayer cuando estaba diciendo ¿qué me voy a poner? Digo, tengo que ponerme algo que si se me va a reconocer, que sea en vida, algo que haya vivido conmigo esa historia también. Y hoy está acá. Es el que me acompañó en aquellos fríos del 28 de junio, que en el obelisco me acuerdo que caían las gotitas de la fuente que se venían con el viento y tenías que llevar hasta un paragüita. Pero no, quería agradecer el reconocimiento también a la Secretaría de Derechos Humanos, que es importante que los reconocimientos, yo siempre digo, y los homenajes se tienen que hacer en vida, porque después que me muero van a decir, sí, la rusa hacía esto, hacía lo otro, pero no, decímelo ahora. Y yo pienso que cuando comentaba hoy la señora Colette que hay que hacer políticas sociales, pero que las políticas sociales lleguen a quien realmente tienen que llegar, es lo que yo he hecho tanto estos años de elegir buena semilla para tener una buena siembra. Y es lo que me ha hecho durar más de 37 años en ATRU, que antes éramos HU también que compartíamos, después fuimos la mesa coordinadora de travestis y después, bueno, fundamos ATRU. Y siempre tuvimos ese mismo lema, éramos autónomas, no teníamos ayuda de nadie. Recuerdo que en Nicaragua y Minas, cerca del Templo del Whisky, en una casona vieja, nos escondíamos a la noche para pintar los carteles que comprábamos en la pinturería, unos pincelitos y unas brochas para hacer los carteles escondidas, con Ana Martínez, con Antonella, bueno, con Michela también. Era todo un desafío y también, si bien antes de mí, en este caso lo voy a hablar por mí, si antes de mí hubieron otras personas, yo tuve que exiliarme de mi país en el año 79-80 por la gran persecución y por todo lo que me hacía la policía, por no vivir nunca en mi casa, sino siempre dentro de un calabozo. Pero el exilio que yo hice me hizo abrir los ojos de que en otros países también estaban quizás peor que nosotros. Entonces vi esa beta de activista y yo dije, esto yo tengo que hacerlo en Uruguay, que son buenas prácticas para poder implementar y empezar a decir, aquí estamos, como la obra que hicimos, Aquí estamos sociedad, en los padres conventuales en el CIFE, que el padre Ulises nos prestaba su parroquia para hacer las obras de teatro y los ensayos. Y yo la más tremendo también. Pero no yéndome de ese tema, cuando vuelvo, que vuelve la democracia, que vuelvo a mi país nuevamente,
en el año 86, 86, yo me volví en el 85, pero en el 86, 87 ya empezamos con HU y estaba Scorpio en el 84. Y ahí empezamos a ver que éramos un grupo de personas gay, trans, lesbianas, porque no había más, era el travesti, la lesbiana o el gay. Ya está, no había nada más. Entonces, ¿qué vimos? Que las realidades eran totalmente diferentes. Las lesbianas tenían su estudio, Diana, Ana, Fernando, otros tantos. Es que por eso les comentaba esto. La situación de las mujeres trans, por eso se armó ATRO, Asociación Trans del Uruguay, porque solo vimos que las personas trans éramos las que sufríamos más discriminación, no teníamos los privilegios, que en aquel entonces sí eran privilegios, hoy no, hoy son derechos, que eso es lo que tenemos que aprender, que no tenemos ningún privilegio, no nos regalaron nada, fue todo hecho por lucha y a pulmón, y que las nuevas generaciones que están hoy disfrutando de esos derechos que estos cuerpos o cuerpes pusimos para que fueran hoy una realidad, no solamente tengamos que cruzarnos de mano de brazos porque ya está la ley hecha y no, hay cosas que se tienen que cambiar. Por eso digo, es importante que lo que se proyecte para que llegue a la población que realmente lo necesita. Porque yo siempre digo, hoy por hoy, a partir de hace como 2 años más o menos, di un vuelco en mi cabeza y dije, yo no voy a ir más a ningún lado a calentar sillas, estar 2 horas, 3 horas, escuchando que digan, que no digan el discurso y salir de ahí sin nada. No tiene sentido. Porque tenemos que juntarnos y tenemos que sumar y no restar. Y si podemos en algo, poquito o grande, cambiar, modificar y hacer, no quedar en el hecho de decir voy, no, hay que hacerlo. Eso es lo importante. De esa manera vamos a poder seguir siendo más dignas como personas y más humanas también como personas, porque hay yo noto que hoy, por ejemplo, invité a varias compañeras. Agradezco a Paola Bracho, que es fiscal de ATRU también. Otras compañeras estaban con unas nanas, porque ya somos mujeres mayores, pasamos los 60 años y, como decía Diana, los achaques nos están mostrando que también cuando fuimos jóvenes, aquellas calaboceadas y los fríos y todo lo demás, hoy nos están pasando factura. Y las nuevas generaciones, como te decía y les decía, las veo con un poco de desgano. O sea, no hay. Pones un grupo de cumbia o de reggaetón o de lo que sea en una plaza y un vino y están todas. Y hoy acá no hay nadie. Ah, Delfina, la otra compañera, gracias por estar aquí. A mi niña también. Y es importante, porque si no nos acompañamos entre nosotras, somos 4 gatos locos. Y si no nos acompañamos y no estamos en los lugares donde realmente tenemos que estar para que nuestra palabra se escuche, para que vea lo que uno hace, porque a mí no me hacen un reconocimiento por solamente venir y posar y sentarme, no, fueron años de lucha, como decía Frontán, escondida, exiliada, maltratada, y hoy yo no, hoy yo no, o sea, toda mi vida fue autónoma, porque yo nunca, o cómo les puedo decir, vivo de mis ahorros, de lo que gané en mi vida ejerciendo el trabajo sexual, 40 años haciendo el trabajo sexual, porque yo no cobro por la reparatoria cuando voy a las reuniones, yo no cobro como presidenta, nada, a mí nadie me paga nada, el Estado para mí no existe. O sea, porque no ha existido desde hace 30, 40 años, tú lo sabes. O sea, hemos tenido que hasta pagar de nosotras, de nuestro bolsillo. Pero me pasó en el gobierno anterior que para hacer la concentración el 28 de junio en la plaza del Entrevero, llamé a la intendencia y me dijeron que tenía que pagar un X plata para poder hacerla porque tenían que venir a limpiar la suciedad que dejábamos. ¿Y qué suciedad dejábamos ahí en la plaza? Pero igual tuvimos que pagarlo. Entonces, ¿qué pasa?
si no tenemos una ayuda para fortalecer el fortalecimiento interno de nuestras instituciones y de los colectivos, estoy hablando de gente que trabaja, no porque venga una y diga, ah, no, mirá que yo soy de tal colectivo, hace 2 días que está, y darle una ayuda. No, saber diferenciar quién hace algo y quién no hace algo. Y esas personas yo pienso que deberían ser, tener una ayuda para poder mantener. Porque hoy por hoy nosotras, por ejemplo, el Fondo Mundial se fue de Uruguay, como se fue de Chile, como se fue de Argentina, bueno, de algunos países. Y no contamos con el Fondo Mundial, tuvimos que dejar, no tenemos oficina, no tenemos un espacio físico, porque no puedo pagar de mi bolsillo 45.000 pesos un alquiler para una oficina. Y las agencias tampoco. Hoy, por ejemplo, yo tendría que estar viajando a Barbudas, a Saint John's, porque el 25 al 27 se hacen las 55 de la OEA. ¿Y saben cuántas compañeras fueron de 23 países? Fueron 5, porque no tenemos el financiamiento que teníamos antes con el Fondo Mundial para poder viajar. Y al no tener el apoyo tampoco podemos ir. Y lo que esto nos está dando es que los antiderechos, que tienen mucho dinero, que tienen mucho poder, no dejan que la sociedad civil, que la colectividad LGTB esté presente en la OEA o en la Haya o en Naciones Unidas o en todos esos organismos que tenemos que estar presentes, más que nunca. Porque el retroceso que está viviendo el mundo, porque no es Uruguay, es el mundo, la tercera guerra mundial que ya se está viniendo, que ya está instalada, eso va a traer muchas consecuencias también. Y si padecimos, vamos a seguir padeciendo. Yo siempre digo, ya el infierno, ya lo vivimos, estamos viviendo el apocalipsis, ya lo vivimos. Ahora lo que estamos viviendo es como es que vos sabés mucho de la religión, lo que viene después del apocalipsis. ¿Qué viene después del apocalipsis? Ah, ¿no sabés qué viene? El Armagedón. El Armagedón viene a confirmarnos de que la sociedad está tan mal y el mundo está tan mal que esto tiene que tener un fin. Porque estamos pasando por una era en la cual realmente yo estoy como desconcertada. Un día te llueve, al otro día te sale 30 grados de calor, tornado, agua, nieve, o sea, y no solamente acá en el Uruguay, sino en todos los países del mundo que vas. La diferencia de los cambios climáticos, que lo venimos hablando a esto del año 2015, me acuerdo que hicimos la conferencia aquella del año el 2030, el famoso 2030, de París 2030, pero ya estamos hasta, disculpen, hasta las tetas. Esto no tiene vuelta atrás. Lo que hemos hecho con el clima, lo que hemos hecho con la tierra, ya no tiene cura. Es como cuando nos empiezan a lastimar y a lastimar y a lastimar y las heridas no sanan. La tierra está así. Por eso a veces yo digo, quiero quedarme en mi casa y disfrutar lo poco o lo mucho que me quede de mi vida, pero tranquila. Pero no tengo una sucesora, porque yo pienso que yo legué la presidencia de una gran mujer, que fue Gloria Alves Mariño, y ella, muchas gracias. Muchas gracias. Ese aplauso es para vos, Gloria, que estás en el cielo y me estás mirando. Las noches que pasábamos en los hoteles, cuando viajábamos, que vivíamos más arriba de un avión que en nuestra casa, pero lo hacíamos porque por trabajar en red es fundamental, porque las lideresas de cada uno de los países empoderan y tienen conocimiento y tienen el razonamiento para enfrentarse a una cámara, para tener un discurso más o menos alineado de lo que cada uno de los países. Yo cada vez que viajo a los países de Latinoamérica y el Caribe, me dicen, uruguaya, tú contá, porque tú en Uruguay ves un paraíso. No, Uruguay no es un paraíso. Uruguay parece un paraíso, pero no lo es. Porque así como ustedes tienen sus problemas, nosotros tenemos los nuestros también. Sí somos un país en el cual tenemos las oportunidades de tener más logros a nivel de derechos,
para la colectividad LGTB, como el matrimonio igualitario, el trabajo de protección sexual, el cambio de identidad de género, la ley integral para personas trans, que tengo el orgullo de decir hace 6 años que estoy trabajando ahí, y solamente me quedan 43 expedientes para poder revisar, y ahí digo, chum, cierro la ventana y ahí bajo, porque eso lo prometí, y se lo prometí a Federico Graña, que ahora no está. Le dije, hasta que no esté el último sobre abierto, yo no voy de la comisión. Así que bueno, agradecer a todos ustedes, agradecer por todo este buen trabajo que creo que he hecho en todos estos años y que Gloria haya confiado en mí como presidenta. Y espero que alguna de esta nueva generación pueda decir, bueno, Karina, yo quiero seguir siendo presidenta de ATRU y que colme las expectativas, porque como decía Fernando hoy, no nos podemos quedar solo con las palabras, sino que tenemos que hacer hechos. Ir donde nos llaman, estar con las compañeras, poder ser una representante, porque cuando viajamos a otros países, como tú lo sabes, que has viajado mucho también, somos como embajadoras de nuestro país. Llevamos la bandera. Yo estuve en Ámsterdam, en el Encuentro Internacional de VIH, donde había más de 450 países del mundo. Era impresionante la cantidad, las etnias que habían ahí, y yo solita allá afuera con una banderita de Uruguay, como decía Fernando, chiquita así, pero era una alegría y un orgullo poder estar como mujer trans en ese encuentro y estar en un auditorio donde había 45.000 personas en un atrio defendiendo lo que era mi país. Para mí fue como estar en el Coloso de Rodas, ¿entiendes? Entonces digo, todas estas experiencias que yo he tenido, se las dejo a las chiquilinas, siempre se las inculco porque digo, una buena líder tiene que formar buenos soldados, porque si los soldados no sirven, de nada sirve tener una buena líder. Entonces, para ir despidiéndome, para no hacérsela más larga, quiero agradecerles a los que se tomaron su tiempo con este día tan frío, tan gélido, y agradecerles a todos. Y bueno, decir que mientras me queden un poco de fuerzas, las ganas están, los deseos están, lo que falta es el compromiso de parte del Estado de que todas las políticas sociales que quieramos empezar a hacer se cumplan. Así que muchas gracias. Buenas noches. Perdón, esto es como así. Teníamos un saludo de... ¿Lo tenemos por ahí? Sí. ¿La apagaste? Volví a apagar. No, perfecto. En realidad tenemos un saludo de Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, pidiendo las disculpas del caso porque no pudo estar presente en la instancia de hoy. Así que bueno, extendemos este saludo y las disculpas. Muy bien. Antes de cerrar la actividad, desde la Secretaría de Derechos Humanos nos gustaría compartir las siguientes palabras. No olvidemos que no hay democracia sin cuerpos libres. No hay igualdad sin políticas públicas transformadoras. Como decíamos y como es la impronta que traje a la Secretaría, que lleguen y transformen la vida de las personas, si no, no hicimos el trabajo bien. Y no hay derechos humanos sin una institucionalidad comprometida con la justicia social y la dignidad humana. Muchísimas gracias.